amigos, ¿cómo están? Nosotros contentos de estar con ustedes y contentos también por los 2 goles de Argentina en este Mundial. Vamos todavía a Argentina. Y por supuesto estamos acá compartiendo este momento de Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar, donde la tradición se encuentra con vos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Lili. Igualmente contento por el partido, como no, exultantes. Venía para aquí y notaba toda la gente contenta en la calle. Bien, saludo a la audiencia y hoy tenemos un programa belgraniano en conmemoración de este mes de junio, en el que se conmemora el nacimiento y la muerte de Manuel Belgrano. Así es que hemos invitado a un historiador, socio del Círculo Militar, para que nos exponga acerca de la vida de este segundo padre de la patria. Bueno, y en este mes belgraniano las banderas están flameando, siguen flameando también por el Mundial, pero no solamente tenemos que tener presente la bandera creada por Belgrano, sino también sus ideas. Por eso hoy nos acompaña el coronel Diego Cejas, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Hola, Lili. Hola, José. Qué alegría que compartan su audiencia con estos motivos patrióticos, a los cuales habremos de honrar. Muchas Seguro gracias. que sí. Bueno, ¿lo presentás, José? ¿Cómo no? El doctor Diego Gonzalo Cejas, es doctor en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella. Es coronel del Ejército y se desempeña como director del Servicio Histórico del Ejército. Ha publicado los siguientes libros: Sonidos de la Patria, en el año 2011, Tiempo de Marcha, Italianos en las bandas militares argentinas, en el año 2018, Versos en Pugna, la formación de la nación argentina en clave épica, en el año 2020, Sones del campo de batalla, la música en la guerra de la Triple Alianza, en el año 2021, Notas de guerra, memoria sonora de la guerra de Malvinas, en el año 2022, ha recibido la Orden de los Servicios Distinguidos al Mérito Militar en grado de comendador y posee las palmas sanmartinianas. Realiza la actividad docente en el Colegio Militar de la Nación y en la Escuela Superior de Guerra Luis María Campos. Es miembro de número del Instituto Belgraniano de la República Argentina, del Instituto Nacional Sanmartiniano y del Instituto Browniano. Además, está cursando un postdoctorado en la Universidad de Salamanca, la misma en la que estudió Manuel Belgrano, y es socio del Círculo Militar. Así es que le damos la bienvenida. Muchas gracias, José. Muy atento. Este mes de junio tan particular, como bien referías hace un rato, comenzó con el 3 de junio, recordando un nacimiento particular, 1770, nacimiento de Manuel Belgrano. Y un 20 de junio, fallecimiento de Manuel Belgrano en la misma ciudad, allí en el mismo sitio, con 50 años de diferencia. Esos son los que vivió, sufrió, se regocijó en los grandes días de la patria y nos dejó todo lo que pudo, su fortuna y su salud, quebrantadas ambas, en pos de la patria. Yo me pregunto si nos merecemos todo eso. No me lo respondan, pregúntenselo también. Si nos merecemos todos esos afanes y esas malas sangres y esas rabietas. Por Dios, qué vida. Un pequeño gran hombre, ¿sí? Comenzó José refiriendo, y vos también, Lili, la alegría del partido de hoy. Inmensamente superior a Leo Messi, nuestro Manuel Belgrano, pero así de humilde, así de sencillo, así de talentoso en todo lo que encaraba. Yo pensaba también que tenía un gran ladero, tenía su depol en Manuel Dorrego, y en alguna circunstancia a Vilcapugio y a Yuma en particular le faltó, pero creo que podemos compararlo. Por su humildad, por su talento, insisto, y hacía goles en todos los ámbitos en los que les tocó destacarse.
fue un estudiante brillante en los días del Real Colegio de San Carlos, y aprendía la catequesis de su madre allí también con los monjes dominicos. Esa profunda fe que habría de acompañarlo en sus días gloriosos y en sus días más amargos. Luego también en Salamanca tuve ocasión de visitar, tras los pasos de Manuel Belgrano, recorrer esa Salamanca que para cuando Belgrano llegó era la universidad más prestigiosa de habla hispana. Ya tenía como 500 años de historia cuando Belgrano la recorrió. Una ciudad viva en estudiantinas, en vivencias de estudiantes, en los sabores de la prostitución que él también probó como práctica de la época, y allí contrajo la sífilis que habría de marcarlo toda su vida, y hasta incluso algunos médicos infieren que fue la causa de su muerte, de sus dolencias. De modo que, como lo referiste, Lili, un titán en sus 50 años, un titán en su dimensión como economista, en su dimensión como soldado, en su dimensión como funcionario público, en su dimensión como hijo y como padre también, de esos dos niños que luego en el transcurso de la tarde habremos de referir. Todo eso fue Manuel Belgrano y ese es el motivo que nos convoca hoy. Buenísimo. Bien. Bueno, Belgrano proviene de una familia, digamos, bastante adinerada. El padre era comerciante. Su papá era genovés. Domingo Belgrano Peri se casó con una criolla muy bonita, santiagueña. Efectivamente, de ascendencia santiagueña. Recordemos que Santiago del Estero, de las ciudades más viejas. Y madre de ciudades. Madre de ciudades, muy tradicional. Belgrano Peri era genovés. Y había un comercio muy regular con Génova, puerto importantísimo. La casa de los Belgrano aún se yergue en Génova, muy a menudo es visitada por nuestro amigo Claudio Morales Gorleri. Él llegó hasta Génova. Pronto habré de conocerla también a esa casa. Y su papá tenía tanto dinero que pudo financiarle. Es el único de nuestros próceres que se educó en Europa. Tener un hijo en Europa estudiando. Y en esa entonces, época, y ahora. Y sin embargo, él puede ir a Salamanca. El resto de nuestros patriotas se formaron en Chuquisaca. Conocí Chuquisaca con su aula magna. Allí se formaron su primo Castelli, Mariano Moreno y otros tantos patriotas. Pero Manuel Belgrano tiene oportunidad de ir a Salamanca y de llevar ciertos asuntos de su padre ante el rey. Él escribe al rey defendiendo a su padre que tenía una causa legal o impositiva. La cuestión que él debe alojarse allá un poco preservando los dineros. Se ve que ya no era tan acomodada esa situación, claro, porque se aloja con los dominicos de Salamanca, en San Esteban, un claustro, una iglesia tremenda. Allí mismo, en esos salones, alguna vez Cristóbal Colón fue a convencer a la reina, y la reina, mirá, yo no entiendo mucho eso del huevo y la redondez, pero si los dominicos te dan el ok, te doy las joyas. Te financio, te doy las joyas. Bueno, él había nacido y asistía a la parroquia de Santo Domingo. De Santo Domingo eran dominicos, eran dominicos los de aquí y dominicos los de allá, quienes lo alojaron y lo recibieron. Esta tesis muy bonita la elucubró Susi Belio Noll, que dirige el capítulo argentino de Salamanca aquí en Buenos Aires, y me hizo conocer los lugares, y es muy oportuna. ¿Dónde si no alojarse que en el convento de los dominicos? Además porque hay registros de una asiduidad con ellos y cartas que el padre le envía al prior del convento, de modo que me parece muy oportuno
postular eso. Allí lo conoce a Pío Tristán, es su compañero de Trapisondas. Oh, qué interesante. Y luego van a estar enfrentados en las batallas. En Tucumán y en Salta. Claro. Están enfrentados, están en bandos contrarios. Porque esas dos batallas son entre americanos. Mal que nos pese, son americanos insurgentes los del Río de la Plata y americanos fidelistas los de Lima, los de Lima. De modo que toda esa vivencia de Manuel Belgrano y esa licencia que obtiene del Papa para leer los libros prohibidos. ¿Cuáles libros prohibidos? Voltaire, Rousseau, Montesquieu, las ideas de la Revolución. Si bien había ya entre los en Salamanca y entre los españoles las ideas de Francisco de Vitoria, de la retroversión del poder, de Fray Bartolomé de las Casas, mentes ilustres, pero para el momento era oportuno la lectura de Bueno, eso también lo marca él, porque después cuando viene a Buenos Aires... Es un faro, un faro que ilumina, el jovencito de educación europea brilla aquí en el consulado. El consulado estaba donde hoy es el Banco Provincia, detrás de la catedral. Ahí estaba el consulado. Y cuando él viene, revoluciona el consulado porque trae ideas de progreso. Él se recibe de licenciado en economía y de bachiller en leyes. Y la madre le insiste que obtenga el doctorado. No, mamá, con esto es suficiente. ¿Qué más gastos a la familia? Claro, otros tantos hermanos quedaban en Buenos Aires. Un hermano lo había acompañado, el resto estaba aquí. Y entonces regresa sin doctorarse en Salamanca. Entrado al consulado, todo es revelación, todo es progreso. Su papá le compró el rol perpetuo de secretario del consulado, una suerte de ministro de Hacienda de entonces. De modo que él tendría un porcentaje de la recaudación de por vida. Claro. ¿Que por qué se vendían los puestos? Eso era muy del liberalismo de Carlos III. Para la recaudación de la corona se vendían puestos. Bueno, Belgrano y Peri compró un puesto para su hijo. De aquí se ocupa de los puertos, de los caminos, de divulgar los beneficios de la agricultura como una novedad, explotar la riqueza de la tierra, no solo la obtención de la circulación de comercio, de la circulación de las manufacturas y la obtención del metálico del Potosí. Sí. Era muchísimo más la proyección de Manuel Belgrano. Y era un pionero, hasta el día de hoy, era un pionero. ¿Cuánto se ocupa de la educación de las mujeres? A las mujeres se les enseñaban labores, se les enseñaban a bordar, a tejer, a tener una buena conversación, a agradar tocando el piano, cantando. Y él quiere darles una educación similar a la de los varones, que sepan leer y escribir. Les estaba impedido leer y escribir porque podrían escribir cartas a sus novios indecorosas. Ese era el motivo por el cual... y él propugna que las niñas y las mujeres de su tiempo tengan una educación de verdad, una proyección infinita tenía ese secretario del consulado, pero se metió a patriota, dilapidó su salud, dilapidó su fortuna, tuvo su estreno militar en las invasiones inglesas. Él dice en su autobiografía que deberíamos leerla bastante a menudo. No es lo mismo vestir buenos uniformes que ser un militar. Y él dice, nos pavoneábamos delante de las chicas con unos uniformes, pero cuando sonaron los disparos todos no sabíamos qué hacer. No sabíamos qué hacer. Fue capitán de las milicias, del antiguo régimen, pero luego sargento mayor de los patricios. Y ojo, que sería un individuo muy querido por su tropa, porque es audaz lo que sucede en la formación de los primeros cuerpos militares.
contraviniendo todo lo que aprendimos de las ordenanzas de Carlos III, las ordenanzas españolas, de cómo debía ser un oficial y de la clase a la que pertenecía y la ascendencia que debía tener, votamos a mano alzada, votamos, la tropa votó quiénes habrían de ser los oficiales y los oficiales, los resultantes oficiales votarían quién habría de ser el segundo jefe y el jefe. La elección recayó en Belgrano y en Saavedra. Así que tuvimos un sargento mayor de los patricios en los días de la defensa de Buenos Aires. Yo siempre digo y les explico a mis cadetes que primero fue la organización militar y después fue la organización política. La jactancia, expulsamos a los ingleses, nos creímos capaces de mil cosas y las emprendimos. Y allí brilló Manuel Belgrano. Y en ese primer grupo de criollos que conformaron la primera junta, ahí está el secretario Manuel Belgrano. Pero ojo, cómo están sopesadas las fuerzas, porque allí ya hubo grieta en la primera junta. Claro, no todos pensaban lo mismo. Claro, y están todos reunidos por corporaciones. Esa junta de criollos están agrupados por corporación, que los comerciantes, que los militares, que los individuos de la iglesia. Y se sopesa en Manuel, si bien Cornelio Saavedra, el jefe del batallón más importante, es el presidente de la primera junta, la suerte de el secretario de guerra, Mariano Moreno. Y entonces lo mandaron a Mariano Moreno a una expedición a Europa, pero no llegó ni al Río de Janeiro. Y Manuel Belgrano, más emparentado con Mariano Moreno que con Cornelio Saavedra, lo envían a otra expedición al poco tiempo, en octubre del 10, lo envían al Paraguay. El abogado de Salamanca, ese muchacho que agradaba y que cautivaba a las chicas, que olía muy bien porque tenía un perfume, no recuerdo el aroma ese que Belgrano se trajo de Europa, era el mismo que usaba Napoleón, era una fragancia muy común. Se fabricaban fragancias en esa época. Claro. Sí, y él usaba la misma fragancia que Napoleón. Tuve una experiencia hace poquito de oler, porque hasta estos días se hace que agradaban los bailes, que era muy buen bailarín, que vestía muy bien, lo vamos a ver en un retrato de llama mucho la atención su vestimenta. De 1815 en Londres, allí está retratado con el brin, con la levita, y es un retrato propio de un diplomático. Así se retrataban los diplomáticos. Podemos pedirle que proyecten la fotografía ahí del está, retrato José. de Carbonnier en Londres. Ese fue Manuel Belgrano, y siempre obediente, porque cuando la Junta, para sacárselo de encima, lo envía a la expedición al Paraguay, el obediente va, marcha, pero siempre con un afán progresista. Cualquiera de nosotros se iría al Paraguay pateando tarritos, ¿no? Claro. Ahí lo tenemos a Manuel Belgrano. Ahí está Manuel Belgrano. Ese es el retrato pintado en Londres de 1815, que se encuentra en un museo de arte de Olavarría, y que es importante porque es el único óleo en el que posó Belgrano en vida, por lo que se considera su pintura probablemente más fiel. Wow. Sí, hay retratos en carbonilla también realizados, y la verdad que es muy similar la imagen, así que así debe ser, seguramente. Sí, Carbonnier pintó en 1815 en Londres, Sí, José. A Belgrano y a Mariano Moreno, creo, que habían ido en misión diplomática. Sí, había que reconocer la Junta de Criollos en el Concierto de las Naciones. Y este era un francés pintor que tenía mucha habilidad para la pintura, y ellos aprovecharon su paso por Inglaterra para hacerse retratar, y tenía este pintor, François Carbonnier, la costumbre de retratar en el fondo del lienzo una escena
una escena como si fuera una ventana abierta en el que se viera lo que el retratado consideraba el pasaje más importante de su vida. Y Belgrano se ve que eligió la Jura de la Bandera en Rosario. Wow. Y ahí tenemos retratada en esa ventana abierta la Jura de la Bandera, que es como Belgrano se la dictaba en ese momento al pintor, porque evidentemente es una escena que ya había pasado hacía 4 años, entonces hacía 3 años. Entonces la importancia de ese retrato es que está dictado por Belgrano. Es un óleo muy importante que se encuentra en Olavarría, el original. ¡Qué maravilla! Bueno, aprovechamos ahora, hacemos un pequeño corte y seguimos en el próximo bloque. Adelante, Lili. Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar, donde la tradición se encuentra con vos. Radio Cultura. Bájate la aplicación y escuchanos online. Radio Cultura para iPhone, disponible en App Store. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Veme, con Analía Pinto. Los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura. No me chamulles más. No me chamulles más. Un espacio de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa. Los martes a las 18 por Radio Cultura. Círculo Abierto, donde la historia cobra vida. Continuamos en Círculo Abierto con Diego Cejas y bueno, estábamos hablando del Belgrano militar. El Belgrano militar se manifiesta con genialidad ya desde su primera campaña. Lo envían a llevar en la punta de sus bayonetas los argumentos de Mayo a Paraguay, sin una campaña complicada. Y siempre está el plus, no solo la campaña militar, sino que llega a un poblado, Mandisoví, llega a otro poblado, Curuzú-Cuatiá, y hace las primeras fundaciones patrias. Todas nuestras fundaciones son fundaciones españolas, fundaciones reales, pero él crea esas 2 primeras fundaciones en nombre de la patria. Conocemos ese episodio en el que recluta a un joven de 12 años en Concepción del Yaguareté Corá, quien habría de ser conocido luego como el tambor de Tacuarí. Tiene grandes hechos de armas en Paraguarí, llega a 60 kilómetros de Asunción, obtiene una victoria en Paraguarí, pero sus soldados se dedican al pillaje, que era una práctica de la época, la obtención del botín. Como el Estado no puede asegurarles una paga, debe tolerarles el pillaje, hacerse de algún recurso en la ciudad ocupada. Entonces la victoria se le escurre de las manos. Debe hacer una marcha retrógrada en enero, en febrero y en marzo en Paraguay hasta Tacuarí. Y allí se revela en Tacuarí el Belgrano militar, porque está cercado por 8.000 paraguayos. Le quedan 400 soldados a Manuel Belgrano. Lo cercan completamente y sin embargo, en estos asuntos de la patria cargó procurando quebrar el cerco. Allí muere el jovencito de 12 años, pero en Tacuarí su coraje militar fue reconocido
y obtiene luego en el dominio de una gran elocuencia y de grandes argumentos, un armisticio honroso con el comandante enemigo, con Cabañas, y lo convence. 2 semanas después los paraguayos están formando su propio gobierno. Su propio gobierno. Es sometido a un juicio por ineptitud militar. Siempre la roña y los bandos y la grieta tan antigua. Pero ninguno de los oficiales que sirvió con él quiere formular cargos contra Manuel Belgrano. Está preso en Concepción del Uruguay, pero a él le encomiendan su segunda misión, que es ir a darse unas baterías en Rosario. Ajá. ¿Por qué? Porque los realistas que estaban en Montevideo estaban rodeados por tierra, la ciudad estaba sitiada por tierra, pero el sitio no era completo a falta de una flota nuestra. Claro, entonces salían, desde Rosario podían salir. Y depredaban las poblaciones San Lorenzo, Rosario, y en Rosario instala dos baterías y las nombra. Libertad e Independencia. Anticipa esos nombres sonoros, Libertad, Independencia, y allí con sus símbolos. Es parte de lo que aprendió en Europa, esa renovación simbólica. Estamos peleando con las mismas cucardas, las mismas Claro, la símbolos. Necesidad de tener un símbolo que nos distinguiera de los otros. Y se da una escarapela, que eso siempre es un embrión de bandera, nuestras escarapelas. ¿Y de dónde elige los colores celeste y blanco? Hay mucha argumentación respecto de ello. Bien pudieran ser unos colores de una fingida fidelidad a los Borbones. El manto de la Virgen de la cual fue tan devoto toda su vida. Pero a mí me gusta más esa expresión. Es un pedacito de cielo. Nuestra bandera es un pedacito de cielo que está amarrada al mástil. Sí, en realidad yo creo que las dos primeras posibilidades son la misma, porque los Borbones, entiendo, toman sus colores del manto y la túnica de la Virgen. De la Inmaculada Concepción. Claro, de la cual son devotos desde la batalla de Empel en el siglo XVI, cuando la consideran milagrosa gracias a la imagen de la Virgen encontrada en esa oportunidad, y que durante 3 siglos después estuvieron pidiéndole al Vaticano que sacara el dogma de la Inmaculada Concepción, porque era la patrona de España. Así que muy probablemente se filie por allí. Así es que los colores de los Borbones vienen de la Virgen, y podría ser que Belgrano se hubiera inspirado en ellos. Pero no fueron todas aclamaciones y vivas y cañonazos. Recibió una reprimenda. Que guarde ese paño, que estamos en un proceso muy complicado. Bernardino Rivadavia fuese. Y él a regañadientes, pero siempre obediente, guarda y ya habré de dar una victoria, tendrá razón, y la tiene esa victoria en Tucumán. Siempre le tocó la más jorobada. Se va a hacer cargo de un ejército desmoralizado. El ejército del norte. El ejército del norte, que había perdido en Huaki el dominio, el control del Alto Perú. Y sin embargo siempre los estimula, procura, el único porteño querido en el interior, Manuel Belgrano, procura sacar lo mejor de sus soldados y de las poblaciones, de buenas a primeras, a esos jujeños, decirle abandonen todo, lo que puedan cargar lo llevan consigo, si no envenenen sus pozos, quemen sus cosechas, quemen sus ranchos, hay que y llevarlos en una marcha que inició en agosto y terminó en septiembre, en el campo de las Carreras en Tucumán, donde ocurrió de todo. Palo dice bien, es la más criolla de nuestras batallas, tal vez por lo confusa que fue, pero tuvo todo, hasta el milagro, porque era tan desesperada la situación que Belgrano se encomendó nuevamente a la Virgen de la Merced. Sí, peleaban en el día de la Virgen de la Merced,
me imagino, sacame de esta, sacame de Depositó esta. su bastón de mando a los pies de la imagen de la Virgen de la Merced en Tucumán. Sí. Ese convento, ese templo está a una cuadra de la Plaza Independencia de Tucumán. Pero la imagen está aquí, en Santa María de los Buenos Aires, en la calle Gaona, Sí. la imagen que desfiló en andas de los... Sí, sí, claro. Y tuvo su milagro porque una manga de langostas, una tormenta, empujó las langostas contra los cuicos altoperuanos, las langostas de la llanura. Ujú. Los cuicos altoperuanos no habían visto una langosta en su vida, creyeron que eran proyectiles. Y bueno, en esa confusión del hecho de armas, toma un sitio en la Ciudadela Manuel Belgrano, Díaz Vélez, y Pío Tristán, en este reacomodamiento en el campo de batalla, luego resuelve retirarse a la noche del 24 de septiembre, y el campo queda en poder de los patriotas. Festejos, vivas, y cumplió su promesa de nombrarla generala del ejército y de darle su bastón de mando. La apoteosis militar de Manuel Belgrano llegó en la batalla de Salta, un 20 de febrero de 1813, donde captura un ejército completo, más de 3.000 realistas en el Valle del Lerma, merced a Chocolate Sarabia, que le indicó la quebrada de Chachapoyas y dónde podría caer a la retaguardia de los realistas, y los encerró. Nuevamente a Pío Tristán, su amigo de Trapisondas en Salamanca. Y una práctica militar de la época hubiese sido pasarlos al degüello a todos. Y sin pero embargo, no hubo pero fusilamiento. ¿cómo divulgar las ideas de libertad, Claro, de no independencia? tenía relación. Sí, sí. Y eran americanos, insisto, eran Eran americanos hermanos. Fidelistas. Claro. Y nosotros éramos los insurgentes del Río de la Plata. Entonces, bueno, a ver, el juramento, eran importantes los juramentos entonces. La palabra tenía valor. Tenía valor, y jurar no levantar más las armas contra Buenos Aires. Bueno, pero el obispo de Potosí, ahí nomás un poquito más al norte, los absuelve de ese juramento, porque había sido hecho por impíos de Buenos Aires. Y esos son los soldados que nos vencen en Vilcapugio Sí, y eso. Ayohuma. Y allí las famosas banderas, luego recogidas en marcha, siempre estas marchas retrógradas, estos soldados en dispersión que aparentemente perdieron sus paños o los dejaron qué curioso esto de soldados dejando sus paños en una iglesia y ocultado Claro, mucho cuando tiempo. se detrás cuida de- tanto la Sí. bandera. Creo que tenemos una Nos imagen. han pedido que relates la historia de la bandera de Macha, que es la primera que hemos proyectado. Si la podemos proyectar de nuevo, por favor, la primera imagen. Esa es la bandera de Macha. Hay dos banderas de Macha, y aquí te sigo en el argumento, José, que tal vez no fueron las de Lisamiento, porque las de Lisamiento las vemos en el óleo de Carbonier hecho bajo la supervisión de Belgrano. Que tiene dos franjas celestes y una blanca como actualmente. Eco, Al revés eco. de la que vemos en pantalla. Muy bien, pero de todos modos, yo he visto la otra bandera de Macha Hay otra más, sí. que está en Chuquisaca, la antigua... Exactamente. La antigua Chuquisaca, hoy Sucre. Y los bolivianos nos dieron uno de esos paños y Sí. otros se lo quedaron con un gran argumento. También antiguos altoperuanos se batieron bajo estos pliegues, de modo Claro. que Pero la audiencia quiere que nos relates a dónde encontraron esta bandera. hay una iglesia en particular en la localidad de Macha, no recuerdo el nombre de la Exactamente. capillita, y habían sido ocultas estas banderas tras los paños de un óleo, de una pintura, y muchísimo tiempo después rescatadas. Décadas y décadas después. A principios del siglo XX. Sí. Y entonces luego se gestionó que una de ellas fuese devuelta y se exhibe en el Museo Histórico Nacional de Defensa al 1600, y la otra, insisto, la he visto en Sucre. También allí en la misma sala están los restos de Asensio Padilla y de su esposa Juana Zurduy. En fin, es una reliquia muy cara. Pero entonces la original jurada en Rosario se habría perdido.
Probablemente. No sabemos si está perdida o uno No está oculta, claro. Claro. Ok, claro. Puede ser. Bueno, si me permite, yo voy a hacer un relato Sí. que por ser de la tradición familiar tal vez es desconocido. Esto que sucedió en Salta, de que el obispo los absolvió de su juramento, en Tucumán fue diferente. En Tucumán tampoco hubo fusilamientos, y Belgrano dispuso que sobre todo los oficiales que cayeron prisioneros, fueran distribuidos en puñados de 8 o 10 personas a distintos lugares, le llamaba confinados. Y entonces mandó un puñado de ellos a La Rioja, otro a Santiago del Estero, otro al norte, y a donde los enviaba, bueno, eran recibidos por gente notable de esas localidades que eran garantes de que esas personas iban a radicarse honradamente, trabajar y no volver a tomar las armas. Incluso había un monto de la garantía y todo. Y bueno, uno de los enviados a Santiago del Estero, que se llamaba Manuel Álvarez, es padre de mi tatarabuelo. Wow. Por eso conozco la historia, pero es interesante porque en la historia santiagueña está el registro de todos los que vinieron con nombre y apellido en esa oportunidad y de los garantes que los recibían, y bueno, los hacían casar con mozas de la ciudad, claro, y les para daban que se trabajo, quedara en su lugar. Y de ahí vienen muchas familias de tradición española en el norte. Qué maravilla. Sí, sí, claro. Por favor. Otro tanto sucedió con los ingleses prisioneros de Así las es. dos intentonas. Claro. Y sus apellidos ya se pierden con la grafía dura de nuestros clientes. Claro, nos fueron cambiando. Sí, claro, claro. Bueno, y seguí contándonos, él estuvo con el Ejército del Norte. Con el Ejército del Norte. Y luego tiene que dar seguridad al Congreso de Tucumán, porque las invasiones realistas, fuimos a darnos la declaración de independencia en el momento más jorobado de la historia de la guerra por la independencia, y las partidas realistas están ahí afuera de Tucumán, y él está dando seguridad al Congreso. Allí en los bailes y en el septiembre de Tucumán, con el olor a Saar, que bailando una condición, conoció a la hermana de su ayudante, a Mónica Elguero. Ya había tenido un romance aquí en Buenos Aires con una escurra. Bueno, de ambos vínculos le nacieron críos. Claro, dos hijos. Pedro Rosas y Belgrano, porque este niño fue dado a cuidar Por Rosas. por Rosas, claro. y esta otra niña Se crió con la mamá. Con Mónica Elguero. Pero él tiene gran cuidado y gran prevención de que sus hijos no los divulgó en su tiempo, pero para no a esas niñas que tenían su condición y que debían seguir su vida, para no comprometerlas. Pero su hijo fundó luego Azul, el coronel Pedro Rosas y Belgrano, y la niña es la que da la consanguineidad, se casó con un primo, Vega y Belgrano, y la línea de Manuel Belgrano, el actual presidente del Instituto Belgraniano de la República Argentina, viene de esa Muy bien. de esa rama. Es quizás con quien ha tenido más cuidado, digamos, de dejarle parte de su fortuna, así entre comillas, porque realmente él muere pobre. Muere muy pobre. Porque por para favor. asegurarle, justamente, como era mujer, asegurarle un buen futuro, un buen pasar y la posibilidad de casarse bien, ¿no? Totalmente. El Ejército del Norte es reclamado. Buenos Aires vive una situación desesperada en 1820. ¿Por qué? Porque quebraron las Provincias Unidas de financiar 10 años la guerra. Individuos que no producen, que están batiéndose en guerra, pero que no producen. Se quebraron todos los circuitos económicos, el camino del Alto Perú, las economías regionales.
Entonces, Buenos Aires quiebra. Viene la crisis económica y viene la crisis política, la del 20 de junio de 1820. Pero ya en enero del 20 se le reclama a Manuel Belgrano que baje a defender a las Provincias Unidas, y él baja con su ejército del norte y se le disuelve en Arequito, de donde es la Sole. Allí en la posta de Arequito, los caudillos que eran jefes militares se llevan partes de su ejército porque no van a venir a defender Buenos Aires. Claro. A San Martín también se le reclama bajar con su ejército. Y él estaba en Chile, ya por emprender el camino por mar a Lima. Y entonces San Martín se lo va a acusar de haberse robado un ejército. Lo podremos contar en otras circunstancias. Seguro. Pero Manuel Belgrano baja con su ejército y se disuelve. Y él baja a Buenos Aires muy enfermo, se recluye en la casa de los viejos, como dirían los tangos. Exactamente. Y allí muere muy pobre y muy enfermo un 20 de junio de Muy 1820. bien, bueno, te vamos a invitar, Diego, Con en agosto para hablar de muchísimo San gusto. Martín. Una maravilla. Y en septiembre para hablar del Curupaití. Con muchísimo gusto, Muy José. bien. Bueno, te agradezco y la verdad que yo voy a decir una verdad. Belgrano es uno de mis próceres favoritos. También lo es. Ojalá mi relato haya podido hilvanar esa devoción para con Seguro que sí. padre de la patria. Ya lo creo. Que no obstante él se decía, no, me basta con ser un buen hijo de ella. Eso anhelaba. Así es. Sí. Bueno, te agradezco y vamos al próximo corte para continuar con Círculo Abierto. Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar, donde el pasado y el presente se encuentran. Y llegamos al tercer bloque de este Círculo Abierto y hoy presentamos a una hermosa mujer con cualidades muy particulares. Ella es bandoneonista, ¿no? Pianista. No, pianista. Bueno, pero ante todo es la conductora y la organizadora de Gala Lírica Show, una presentación que se realiza varias veces en la semana en el Círculo Militar, en el Palacio Paz. Gracias por estar con nosotros, María José. Bueno, ¿cómo estás, Liliana? Muy bien, gracias. Bueno, sí, yo soy pianista y soy la directora de la compañía Gala Lírica Show ya desde hace 26 años. Nosotros, de alguna manera caímos, desembarcamos ahí en el círculo y producimos un montón de espectáculos con las voces solistas del Teatro Colón. De esta manera el Círculo Militar le abre las puertas a un público que es medio reacio a la ópera. Sí. Y que con esto de que, pero entro al palacio y conozco y ¿no? Todo va de la mano. Una cosa lleva a la otra. Entonces, casi sin quererlo, va viniendo gente que, como nosotros decimos, hace su bautismo lírico. Yo desde el piano los veo y realmente la gente no lo puede creer. Aparte, ustedes traspasan esa frontera que es un escenario, digamos, están con el público. Exacto. Y hay una interactuación que
incluye también a la gente en el espectáculo, y eso me Sí. parece muy importante. Y es la única ópera en 360 grados que se podría decir que nosotros estamos todos los domingos, tenemos como un día fijo en el círculo, y eso hace que, además de otros días que estamos también, pero como que la gente ya sabe que el domingo a la tarde está la gala lírica en el Palacio Paz, en el Círculo Militar, entonces de esa manera hemos logrado instalar, porque esto de la continuidad también hace que la gente ya sepa que siempre estamos ahí, y esto es lo que también nos diferencia de otras producciones locales, que de repente hay algo alguna vez en algún lado, pero no esto de que están siempre. Cotidianamente, claro. Exacto. Entonces, bueno, esto es una apuesta fuerte, ¿no? Bueno, yo ya los domingos lo paso con toda mi familia ahí adentro. Me imagino. Trabajamos todos. Somos una familia poco Así particular, porque bueno, entre mi marido, mis hijos, bueno, todos vamos como así Armando el show, sí, claro. sí, porque nosotros manejamos unas 500 personas por función. Es una cantidad Entonces importante. llevamos bueno, además de nosotros, tenemos todo un staff de gente que atiende, porque además esta gente está como de alguna manera circulando, entonces hay que mantener ciertos protocolos y cumplir ciertos horarios, porque de Claro. repente cuando generalmente hacemos doble función, entonces, bueno, todo. Y la experiencia es bastante completa porque a lo musical se le agrega como una copita de champán al inicio, hay como una barra de tragos, entonces la gente ve que, digamos, es una propuesta muy atractiva, siempre hay tragos de autor y especial o tragos que tienen algún detalle que tiene que ver, no sé, o con el Día de la Bandera, o con el Fantasma de la Ópera, o con la Traviata. Y bueno, y ni hablar de todo lo que es la puesta en escena que nosotros hacemos en el propio Salón Levalle, donde ahí hacemos todo un despliegue técnico que es como si fuese el gran casamiento gran, que vos Me llevas imagino. toda la iluminación, proyectores, bueno, realmente... Claro, todo lo que se necesita para un espectáculo teatral llevado a un ámbito una que residencia, no es, exactamente, a una que quizás es residencia. más complicado. Sí, le hemos ido encontrando la vuelta a los recovecos, a los espacios, a la acústica, porque yo estoy en el piano, capaz que a 10 metros de donde cantan los cantantes, entonces es como, hay toda una reverberancia, ¿no? Tanto mármol. Claro. Y esa cúpula, entonces bueno, después la gente se queda con las ganas y va y hace la visita guiada, otro día con Alicia, de manera que, bueno, como que caen un poco ahí, no se imaginan, ¿no? Tanto Así es. esplendor. A la gente le gusta mucho. Y tienen, bueno, espectáculos más allá de... Vos nombraste óperas, por Sí, ejemplo. sí. Pero hacen otro tipo de eventos. Sí. De show con máscaras. Sí, claro. Ayer hicimos el Carnaval de Venecia, tenemos la Gala Española con bailadores flamencos, tenemos las óperas que todas las puestas de ópera son diferentes, hacemos la Bohème, Rigoletto, la Traviata, el Elixir del Amor, Carmen, hay óperas que llevan coro, que llevan casi 40 artistas en escena. Entonces los artistas aparecen por cualquier lado, por atrás, por adelante, por un costado, por el otro. Entonces la gente está en la escena, porque Claro. el escenario, nosotros con la iluminación que llevamos desde arriba, recortamos el círculo, todo alrededor queda oscuro y ahí es donde es el escenario. Después el Fantasma de la Ópera. Ahora estamos haciendo para vacaciones de invierno una gala Disney dedicada a toda la A los música chicos. encantada, entonces todas las voces del Teatro Colón, banda en vivo, las proyecciones de esas películas y todos los fantástico. trajes de época. Entonces, bueno, es una apuesta cultural importante en la ciudad. Bueno, hasta ahora sabemos qué es lo que hace, pero ahora contanos, José, ¿quién es María José? Bueno, Maito? María José Maito es una empresaria artística directa del Círculo Militar. Ella estudió piano desde los 4 años de edad, es egresada del ciclo superior del Conservatorio Nacional Carlos López Buchardo, donde estudió desde sus 11 años de edad. Ejerció durante 8 años la docencia. En el año 2000 creó Gala Lírica Show, declarada de interés cultural por la legislatura porteña en 2024.
En 2020 condujo un streaming en el Círculo Militar con 42 temas grabados en un día, con cuya recaudación pudo crecer como empresa y extendió su ejecución del arte a otros ámbitos como Puerto Madero. Bueno, Gala Lírica vende hoy en día unas 1000 entradas por semana a través de sus distintas cuentas en redes. Y bueno, tenemos algunos videos que tal vez podamos proyectar y que María José nos cuente de qué se tratan. Bueno, ahí estamos viendo este espectáculo que es, hay varios, pero ves que son distintos formatos. Ahí tenemos distintos escenarios que montamos de acuerdo a la gala. Es en el centro o es un escenario... Ahí, por ejemplo, está Fermín haciendo los 3 tenores. También tenemos los valses vieneses, con siempre con las voces del Teatro Colón, pero con los bailarines del ballet del Teatro Colón. La gente pregunta mucho por el fantasma, le encanta el fantasma. El fantasma tiene un atractivo especial que, bueno, han venido en estos 3 años. Ahí está Carmen, ¿o no? No, esto es Evita. Claro, hacemos Evita, porque el espectáculo del Fantasma de la Ópera tiene además escenas de diferentes comedias musicales en la primera parte. Claro. O sea, la segunda parte son 50 minutos del Fantasma de la Ópera, pero la primera parte son todos... es un popurrí. Un popurrí, entonces tenés el Jorobado de Notre Dame, Evita, Cats, Los Miserables. Y esta es una soprano. Bueno. Recién estaba una soprano. Claro, bueno, nosotros somos más de 50 artistas. Claro. Somos una compañía, ahí está el Fantasma, Sebastián Angulegui. Bueno, es que mucha gente que viene, primero nos pasan cosas que nos cuesta creerlo. Hay gente que te dice, mira, yo me tomé un avión para venir a ver esto. Qué buenísimo. Mira. O yo vengo de Ushuaia, pero venimos a ver esto porque queremos ver esto. Claro, quizás ir al Teatro Colón es más complicado conseguir entrada y esto se les hace mucho más fácil y tiene otras cosas que no les atractivos brinda el teatro. Exclusivos. Sí, y es más íntimo de alguna manera, porque a veces en un teatro tenés miedo de decir, che, si no entiendo nada o estaré muy lejos de la escena. Y bueno, ahora la ópera que nosotros producimos es subtitulada. Fantástico. Entonces con los proyectores es el único lugar de Buenos Aires después de un teatro Colón, un teatro Avenida, Teatro Argentino de La Plata, donde se hace ópera subtitulada. Y yo te puedo decir lo que es ahora la diferencia cuando yo veo la cara de la gente, porque la gente ahora entiende más. Claro. Pues yo voy contando igual la historia. A ver, no hace falta saber literal lo que está diciendo el cantante, porque bueno, el cantante está actuando, yo les voy contando, entonces de alguna manera lo entendés la historia, claro. No vas a entender palabra por palabra, pero entendés lo que va pasando, claro. Pero saber lo que le está diciendo en ese momento, ¿viste? Es como ves la cara de la gente que o sufre o se ríe o la complicidad o viste como otros gestos vemos ahora. Qué lindo. Y sí, la verdad que sí. Entonces, bueno, pasa eso, o que gente que te dice, mira, yo estuve en Las Vegas, en Broadway, viendo, no sé, el Fantasma de la Ópera, y lo de ustedes es superior. Y yo, viste, pero claro, es que después tiene cierta lógica, porque nosotros incursionamos en un género que con cantantes de ópera, que es la comedia musical. Entonces vos, los cantantes de comedia musical tienen otra preparación, y nosotros vamos con otro tipo de artista, entonces es como que es diferente, ¿no? Y la gente, la verdad que delira. Y bueno, y ayer, por ejemplo, en el medio del Carnaval de Venecia, soltamos una bandera como de 20 metros. Qué lindo. No, la gente lloraba. Y nos pusimos ahí a cantar Aurora, ¿no? Aunque era el Carnaval de Venecia, pero que era el Día de la Bandera. Claro. Entonces, bueno, fue increíble. Y después Ahí está el Carnaval de Venecia. Sí, bueno, sí. Recién está. Ahí está, con los zancos, los personajes. Entonces, bueno, después nosotros producimos también eventos en el Palacio Paz. Entonces mucha gente dice, bueno, yo quiero que hagan esto en mi casamiento. En mi casamiento, en un aniversario, en un evento corporativo, donde de repente pueden, porque nosotros le ponemos a la apuesta toda esa mirada teatral. Entonces, así que bueno, es muy interesante. También están las estaciones, hacemos las 8 estaciones, las 4 estaciones porteñas de Piazzolla y las 4 de Vivaldi, con
violinistas de la Orquesta Filarmónica. Muy bueno. Entonces eso también, y va con las proyecciones, entonces la gente va entendiendo cada uno de los sonetos que formaron parte de la inspiración de Vivaldi con las 4 Muy bueno. estaciones. Bueno, y nosotros tendríamos ahora que presentar la agenda cultural, pero ya el tiempo se nos ha ido prácticamente. Ajá. Así que yo lo que les digo que lo hacemos muy, muy rapidito. Muy rápido. Y si no, lo buscan en la página del Círculo Militar. En primer lugar, permitime saludar a quienes han cumplido años, que son Rosendo Vides, que cumplió años el día 16 esta semana, y hoy con el triunfo de Argentino está festejando su cumpleaños Rosita Bacaro, de la Secretaría del Círculo Militar. Bien. Así que para ellos nuestros saludos de cumpleaños, y ahí tenemos la agenda en pantalla. Tenemos dentro de una hora una conferencia histórica importante por el aniversario del Teniente General Luis María Campos, a cargo del doctor Morales Gorleri. Visita guiada tenemos mañana al mediodía. A las 19 horas del miércoles tenemos una degustación de vinos en el Salón Molina. El jueves, además de los cursos de historia que se dictan, tenemos visita guiada a las 15:30 y una conferencia. Bueno, vamos a concluir entonces con el fin de semana, que tenemos la gala lírica y el show de tango de Cuarteto Horacero y Gala Lírica. Bueno, les agradezco, te agradezco, Bueno. María José, y hasta acá llegó Círculo Abierto. Los esperamos la semana que viene. Gracias. 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 Círculo abierto, suena la palabra, gira la charla, gira el corazón desde este palacio en otra época, late la ciudad en cada voz. Círculo abierto, tiempo que dialoga, pasado y hoy en la misma canción. Círculo abierto, queda la memoria cuando apago la emisión.